Hola, ¿qué tal? Antes de iniciar con este video me presento. Mi nombre es Iván Antonio Muñoz Toto. Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de México y la carrera que elegí es la licenciatura en diseño gráfico y comunicación visual. Me encuentro en el primer cuatrimestre y la materia que estoy abordando es la historia del arte. Como primer punto hablaremos sobre las preguntas detonantes que anteriormente abordamos en el foro 2. La primera pregunta me pide describir qué rama del diseño o la comunicación visual pienso desarrollar en un futuro en mi vida profesional. Yo les puedo decir que el área por el que me inclinaría sería por la fotografía, ya que me interesa mucho, pues me fascina todo lo que tenga que ver con capturar momentos. Ocupo mi teléfono para capturar fotos, pues tomar fotografías de paisajes, de mi comida, de todo lo que hago en mi rutina diaria. Claramente también tomarme fotos. Sin embargo, muy independiente de todo lo que les acabo de contar, veo en la fotografía una forma más allá de poder expresar mis sentimientos, mis emociones, de tener en mis manos ese único momento capturado en la eternidad. Y considero que la mejor manera de llevarlo a cabo en un nivel profesional y volverlo más como mi estilo de vida y trabajo sería pues muy importante, muy interesante, más que nada para cumplir una de mis metas que he tenido desde pequeño. Como segundo punto, la parte de la historia del arte que más me atrae personalmente y llama mi atención fue la estética clásica en sus inicios, ya que al leer los foros y la investigación que hice, pude darme cuenta que me es muy interesante, pues fue en esa época donde las culturas griegas y romanas se abrieron paso a los inicios de los términos que actualmente nosotros utilizamos para referirnos al arte moderno. De acuerdo a la información que yo investigué, les puedo decir que el clasicismo fue la corriente artística que corresponde a esa época histórica de la que estamos hablando en este video. Ahora mencionaré los elementos que me parecieron más interesantes y sobresalientes de esta corriente artística que es el clasicismo. En primera instancia, los griegos fueron de las primeras civilizaciones que asentaron las bases para lo que hoy en la actualidad conocemos como la belleza y la estética. En su época ellos le atribuyeron diferentes significados como armonioso, misura, justo lo que observaban con la belleza en ese momento. Por otra parte, también en ese periodo de la historia existieron diferentes personajes. Puedo mencionar a Demócrito, a Sócrates, Platón, Aristóteles y entre otros muchos más, quienes fueron también padres de la filosofía y actualmente se les conoce así como padres de la filosofía, pues ellos nos ofrecieron diferentes puntos de vista de cómo ver el arte más allá del arte y también de la estética antigua. Es por ello que a mí me parece muy interesante, pues los griegos buscaban la manera de recrear la belleza, de buscar más allá de la perfección en la naturaleza y de lo que vemos nosotros a simple vista. Ahora abordaré la corriente artística llamada el pictorialismo, que está relacionada directamente con el arte fotográfico. La definición de esta corriente artística proviene del término inglés pictorial, que significa cuadro, fotografía e imagen. El comienzo del pictorialismo
surge en el siglo XIX, a finales del año 1880. Tanto el continente europeo como los Estados Unidos y Japón fueron los lugares donde esta corriente histórica tuvo una mayor importancia y presencia. Cabe resaltar que en el pictorialismo surgió otra corriente artística llamada academicismo, el cual nace de la propuesta de reconocer a la fotografía como un arte auténtico. Este toma como referencia los elementos de la pintura, los temas mitológicos y los hechos más sobresalientes de la historia. Como primer punto de partida de esta corriente se da a conocer el libro Naturalistic Photography, mismo que marca el inicio de este movimiento artístico, señalando las negativas históricas sobre el rechazo de la fotografía como todo un arte genuino. De igual forma, los primeros pasos para la creación de la fotografía pictorialista nos los dio el Cámara Club de Viena, quien organizó en el año de 1891 una exposición conformada puramente de fotógrafos pictorialistas. Transcurrido un año, en 1892, se conforma la organización llamada Linkenried Brotherhood, quienes hicieron una exposición con el lema Lealtad a la Libertad. Ahí asistieron fotógrafos extranjeros tanto de Europa como de Estados Unidos. Y a partir de este movimiento pictorialista es como comienza a extenderse, animando a su vez a jóvenes artistas a demostrar su valor artístico a través de la fotografía. Después nos encontramos también con las ideas pictorialistas, que principalmente los temas que predominaban son tanto el retrato, el mismo que busca en la fotografía cierta borrosidad, y la figura principal, que en este caso es la figura femenina, el paisaje en día de lluvias, días nublados, todas esas sensaciones de tristeza que nos causan con esa atmósfera que hace que la foto no sea nada mítica. Continuando con la presentación, hablaré sobre las técnicas que en esa época se utilizaban para el revelado de las fotografías. Las técnicas más utilizadas fueron tres. La primera con la que nos encontramos es la técnica de bromulio, la cual se basa en blanquear una copia fotográfica de bromuro de plata para después impregnarla en pigmentos de óleo. En segundo lugar, se encuentra la impresión al carbón, que consiste en sumergir el papel en una solución de dicromato de potasio para que éste obtenga una sensibilidad a la luz y así tome tonos oscuros, mismos que fueron de gran durabilidad en esa época. En último lugar, hablaré sobre la goma dicromatada. Esta técnica se mezcla en sales de cromo, como goma arábiga. Esta emulsión se le agrega pigmentos solubles, que pueden ser tinta china y acuarelas. Esta a su vez nos da el tono de color al papel o a la tela. A todas estas técnicas de revelado se le conoce como impresiones nobles. Entre las características principales del pictorialismo se encuentra que concebía al autor como artista creador,
desplegando su talento y personalidad a través de sus obras. De esta manera el artista también se inspiraba en la poesía, en las referencias mitológicas y también en la Biblia. Otra de las características es que las fotografías se hacían con cámaras imperfectas para lograr desenfoques aleatorios y de esta manera evitar que la perfección del medio que querían fotografiar. Entre los principales exponentes de esta corriente puedo mencionar a Peter Henry Emerson, a Leonard Armstrong, a Robert de Mackey, a Alvin Landon Coburn y George Davison. Ahora mencionaré una de las obras más representativas de los autores que ya mencioné anteriormente. Nos encontramos primero con La Vela Blanca. Esta obra fue fotografiada por Alvin Landon Coburn. Otra también muy importante es la de Pescadores de la Costa Este, del año 1886, del autor Peter Henry Emerson. También nos encontramos con la de Campo de Cebollas. El autor es George Davison. También puedo mencionar la de Estudio en Rojo en el año de 1898 por el autor Robert de Mackey. También podemos mencionar la de Puesta de Sol. Esta fue en el año de 1901 por el autor Leonard Armstrong. También puedo mencionar la de El Pulpo en el año de 1909. Esta obra fue por Alvin Landon Coburn y fue tomada en el Madison Square Park. Otra obra que también es muy importante es la de Cosecha de Barley en el año de 1886 y fue fotografiada por Peter Henry Emerson. Y por último puedo mencionar la de El Poeta del autor Robert de Mackey. Ahora bien, así como el pictorialismo tuvo su auge y sus momentos de esplendor, también nos encontramos por otra parte con lo que fue su momento de decadencia. Esto fue hacia el año de 1910. Fue debido a la falta de propuestas y los cambios sociales que estaban sucediendo en esa época. Este acontecimiento se dio al finalizar la Primera Guerra Mundial, donde principalmente los autores abandonaban el movimiento ante la llegada de la corriente artística que se llamaba Nuevo Realismo Fotográfico. En conclusión, al terminar esta actividad, puedo conocer el movimiento artístico tan importante como lo es el pictorialismo. También puedo decir que desconocía completamente sobre esta corriente artística y al investigar más a fondo pude saber que gracias a los fotógrafos pictorialistas fue que la fotografía llegó a diferentes partes del mundo y así llegar a ser reconocida como parte de las expresiones artísticas del ser humano. Conocí también diferentes técnicas de revelado de fotografías que se usaban en esa época y la esencia que querían demostrar. Dicho movimiento con sus fotos, un poco distorsionadas y borrosas, pero creando un sentimiento de sensibilidad y tristeza.
Para mí fue de suma importancia conocer, pues es algo que en un futuro lo voy a desempeñar de manera profesional, pues me servirá más adelante como punto de partida en lo que me enfocaré, que será la fotografía.